Sí. Bienvenidos alumnos nuevamente. Vamos a comenzar un sistema de grabaciones de distintas unidades. Hoy voy a grabar la unidad 18 de sistemas procesales. Una unidad que es bastante larga, pero la vamos a adecuar para que ustedes tengan la idea cómo los sistemas fueron evolucionando en las diversas etapas en Roma, cómo se fueron adaptando a los cambios de la sociedad y a las necesidades. La bolilla anterior, que es la unidad 17, habla de clasificación de acciones, pero las acciones como el amparo judicial que se da ante una posición jurídica. Esta bolilla se refiere a sistemas procesales, o sea, los medios procesales que tenía el ciudadano en Roma. Vamos a comenzar desde el comienzo, cuando Roma era prácticamente, digamos, un pueblo donde se iniciaba y donde se fueron dando sus regulación y donde fueron suscitándose problemas, litigios y cómo se fueron adecuando y cómo fue iniciándose. El primer sistema procesal fue el sistema de las acciones de la ley, donde predominaba lo que era el formalismo, la solemnidad, y todo esto estaba dado en las palabras, en la precisión, en las palabras que debían utilizarse determinadas palabras, porque si se utilizaban mal se podía llegar a perder el litigio. Esto está ejemplificado en las institutas de Gallo, donde un ciudadano perdió el litigio porque dijo vides en lugar de árboles. Las solemnidades eran imprescindibles, solemnidades que se reflejaban en rituales, que como era el Perais el Libran, que era por el cobre y la balanza, donde era necesario la presencia de testigo, un portador de balanza y las partes. Luego también en algunas situaciones como podían ser palabras como eres, que se estaba reflejando al heredero, como podía ser el bonorum possessor, el poseedor de bienes. Esto es en cuanto al primer procedimiento, que se refiere, vuelvo a repetir, a la formalidad, a la solemnidad y sobre todo que era un procedimiento totalmente oral, destinado a ciudadanos romanos, donde no existía la representación, salvo que se litigase y se representase al Estado romano, a un menor, a un pupilo. Lo que caracteriza al primer sistema de las acciones de la ley fue un sistema ordinario, igual que el sistema formulario, que es el que le continúa. Las dos etapas, que era la etapa in iure ante el magistrado y una segunda etapa apud iudicem ante el juez. La primera etapa ante el magistrado se hacía en una primera época el rey, luego en la república el cónsul y después el pretor. La segunda etapa, la etapa apud iudicem, era realizada ante un juez, que era un ciudadano romano probo para desempeñarse con capacidad para realizar tal función, pero era una instancia privada. Vayamos ahora a dar una breve referencia a este primer sistema procesal, que después obviamente ustedes ampliarán los conocimientos con los textos. El sistema de las acciones de la ley fueron 5 las acciones de la ley, 3 declarativas y 2 ejecutivas. Las 3 primeras, las declarativas, eran justamente para declarar un derecho que se encontraba controvertido. ¿Cuáles eran? La acción per sacramentum o por apuesta sacramental, per iudicis postulationem, por pedido de juez, y per condicionem, por emplazamiento de pago.
y 2 ejecutivas per manus inyectionis o por aprehensión corporal y per pignoris capionem o por toma de prenda. De las 3 primeras, la declarativa, la primera, la apuesta sacramental, era la general, la utilizada en la mayoría de los casos. Las otras 2 eran especiales porque se daban en determinados casos. Vayamos a la primera, a la apuesta sacramental, que era la general, donde estaban manifestadas estas 2 etapas, ante el magistrado y ante el juez. En la primera etapa se iniciaba con la citación que hacía el actor al demandado a comparecer ante la presencia del magistrado. Aquí se daban las siguientes situaciones. Podía el actor llamar al demandado, comparecer o enviar un vindes. Dijimos al comienzo que no existía la representación. El vindes era el fiador que iba a garantizar el momento oportuno de presentación del demandado a juicio, o bien podía también no presentarse o el actor suministrarle los medios para poder comparecer ante el magistrado. Se daban una serie de frases rituales ante el magistrado y luego venía la apuesta sacramental, que es el nombre que lleva justamente esta acción de la ley. La apuesta tenía un valor económico. Si el valor del objeto superaba los 1000 haces, era de 500 haces. Si era inferior, era de 50 haces. Después de la apuesta, se pasaba a la elección del juez, que era una lista que se tenía de los posibles candidatos a juez que debían decidir las partes, y si no se ponían de acuerdo lo decidía el magistrado. Luego de esto, las partes invitaban a los que habían concurrido ante la presencia del magistrado y ante las partes que habían escuchado lo que había ocurrido, ¿para qué? Para que fuesen testigos ante el juez. Esto es lo que se denominaba en este procedimiento la litis contestatio, o sea, traducida sería la traba de la litis. Pasamos inmediatamente, o se pasaba inmediatamente a la segunda etapa, la apus iudicem, ante el juez, donde el juez escuchaba las partes, escuchaba los testigos y dictaba sentencia. En esta instancia y en esta época la sentencia no era fundamentada, simplemente el juez decía quién había apostado bien y quién había apostado mal. Y de esta forma, si la parte vencedora se encontraba en posesión de la cosa, se quedaba con la cosa, y si no, el juez llamaba árbitros para que dictaminasen el valor económico de la cosa y sus frutos. Las otras 2 acciones, que eran la acción que vimos anteriormente por pedido de juez y por emplazamiento de pago, eran especiales, puesto que la por pedido de juez, que también se manifestaban estas 2 etapas, la injure y la apus iudicem, pero con la diferencia que no existía la apuesta sacramental. ¿Y por qué eran especiales? Porque se utilizaban en determinados casos. ¿Cuáles eran estos casos? En el caso del estipulatio, que era un contrato verbal, y también en casos de acciones divisorias, partición de bienes hereditarios, fijación de límites, partición de cosas comunes. Y por último, la tercera de las declarativas era la per conditionem o emplazamiento de pago, que también se manifestaban estas 2 etapas, y la diferencia era también que no existía la apuesta sacramental, que se daba en casos de créditos de suma de dinero, los cuales no habían sido satisfechos,
y luego más adelante se extendió a cosas ciertas y determinadas. Esto en cuanto a las acciones declarativas. Una vez que se había dictado sentencia, ¿qué podía ocurrir? Podía ocurrir que se pagase, o bien podía de nuevo aparecer el vindes e invocar que todo lo actuado no era válido y pedía un nuevo juicio, y obviamente si perdía este segundo juicio debía pagar el doble. Esto se denomina la revocatio in duprum, o sea, revocación por el doble. Bien, si no ocurría esto, podía ocurrir que el perdedor no pagase, no cumpliese, entonces comenzaban las acciones ejecutivas. Las acciones ejecutivas que eran per manus indirectionem, o sea, por aprehensión corporal, y per pignoris capionem, por toma de prenda. La primera, que es la acción general, que esto es lo que deben retener, era una acción ejecutiva que se daba sobre la persona. Estamos hablando de un procedimiento muy antiguo y que consistía en lo siguiente: transcurrido 30 días, si el deudor no pagaba, el actor podía ir, tomarlo por el cuello y mantenerlo prisionero durante 60 días en su domicilio. En el transcurso de esos 60 días podía llevarlo al mercado 3 días con presencia del magistrado para ver si alguien se hacía cargo de la deuda. Pasado esto y no pagando la deuda, cumpliéndose el pago de los 60 días, esa persona perdía su libertad, o sea, quedaba condenado a esclavo. La segunda acción, que era una acción especial por toma de prenda per pignoris capionem, esta acción no se conoce demasiado, no llega a través de Gallo, pero como su nombre lo dice, toma de prenda, piñus, lo que se toma con la mano. Aquí era en el caso que una persona hubiese tomado un préstamo para comprar un animal, una red, para sacrificarla a los dioses y no hubiese cumplido con ese préstamo, o bien en caso de los cobradores de impuestos que no se hubiesen hecho satisfechos sus pagos, o los soldados cuando no se le hubiesen pagado sus sueldos. En esos casos los acreedores podían ir al domicilio del deudor y, aún en ausencia del deudor, tomar un bien que fuese del valor de lo adeudado. Por eso decimos es una acción especial. Esto es sucintamente lo que fue el primer sistema procesal. Como ustedes ven, un sistema muy primitivo donde la ejecución de sentencias se da sobre todo sobre la persona y sobre todo el formalismo, las fórmulas estaban en manos del colegio de los pontífices. Vamos a pasar al segundo sistema, el sistema formulario. El sistema formulario, que mantiene características de este anterior, donde se mantienen las dos etapas, pero hay una evolución, y es por la actuación del pretor peregrino, donde el pretor peregrino, al establecer el jus gentium, el derecho de gentes, y donde obviamente recae también no solo sobre el ciudadano romano, sino sobre el peregrino, sobre los extranjeros, tiene que existir un sistema que se adecue a litigios que podían suscitarse entre ciudadanos romanos y peregrinos o extranjeros. Este sistema nace con una ley, la ley Aebusia del 120 a 150 a.C. aproximadamente. ¿Y qué características tiene novedosas este sistema? Que ya no es totalmente oral, hay una parte escrita que es la fórmula, que no es solamente para ciudadanos romanos, sino también para peregrinos, que existe la representación
¿Corto? Bueno, sí. Sí, no te entendí.